Buenas tardes, mi nombre es Carla Sánchez. Estoy estudiando la maestría en didáctica de las ciencias en la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi proyecto de tesis se llama Diseño y aplicación de una secuencia didáctica para la solución de sistemas de ecuaciones lineales 2x2 en secundaria. En esta presentación llegaremos a analizar los resultados esperados por tarea, pero me pareció importante que para llegar a ese punto analizáramos desde las dificultades de los estudiantes al resolver sistemas de ecuaciones lineales, tanto lo que son los aportes de la literatura como mi experiencia personal y cuáles son las recomendaciones de los investigadores, de los hallazgos y sus conclusiones de los estudios que realizaron. La literatura reporta algunas de estas dificultades que presentan los estudiantes al resolver los sistemas de ecuaciones lineales. La primera, muy importante, que desconocen la utilidad de los sistemas. Conceptualizan la ecuación como una operación para encontrar el valor de una incógnita más que como una igualdad algebraica. Entre los errores que cometen es que al tratar de despejar la incógnita, pues no efectúan correctamente o no aplican correctamente las propiedades de la igualdad y andan perdiendo signos o términos. Algunos desconocen cómo plantear un sistema de ecuaciones a partir de un problema y algo que se ha reportado mucho es que no verifican la solución de los sistemas. Otras de las dificultades reportadas, pues, es la coordinación entre registros gráfico y algebraico. A los alumnos se les dificulta representar gráficamente los sistemas de ecuaciones lineales, realizar la conversión del registro gráfico y algebraico, porque no identifican los elementos significantes del registro gráfico y con las unidades en las que corresponden a la ecuación algebraica en su forma modelo, como es la ecuación de la recta en su forma pendiente intersección. Estamos hablando que no identifican eso en los registros y pues entonces no pueden realizar la conversión. Al tener problemas con la gráfica de los sistemas, pues no identifican la solución del sistema. Y en la interpretación del significado de la solución, cuando lo resuelven por los métodos algebraicos, pues identifican solamente la solución única. En mi muy breve experiencia personal con estudiantes de secundaria, de las dificultades que yo pude detectar es que sí cometen errores en el tratamiento de la ecuación. Algunos estudiantes al realizar el despeje no verifican la solución obtenida. Sí se les dificulta trazar la gráfica de un sistema de ecuaciones. De hecho, por lo que comentaba que no identificaban la pendiente y la ordenada al origen de una recta y no realizan esa transformación de la ecuación lineal a la forma pendiente intersección, por lo cual no pueden identificar los tipos de solución o únicamente identifican una única solución con un corte de rectas. Pero en la transición, en la conversión del registro algebraico al gráfico, se nota que batallan bastante para hacerlo. Yo identifico que ellos están acostumbrados a utilizar la tabla de valores para realizar una gráfica. Entre las recomendaciones de los investigadores está que se practique con los estudiantes la conversión entre registros. Es lo que propone Duval. Y que otras investigaciones recomiendan que se utilice GeoGebra para emplear distintos registros de representación y realizar estas transiciones o conversiones. Además que al presentar los distintos, el conjunto solución, pues se presenten problemas con distintos tipos de soluciones en la práctica con los estudiantes. Arellano y Octave consideran conveniente que se realice esta conversión del registro gráfico al registro algebraico. Consideran importante que reconozcan los elementos significantes en cada uno de los registros. ¿Cómo sería la ordenada al origen y la pendiente? Y en la ecuación de la recta, pues como el coeficiente de x y el término independiente. Es conveniente también que el estudiante compruebe que un par ordenado que forma parte de la recta es una solución de la ecuación lineal. Es como la correspondencia entre registros. A través de la práctica de la variación de los parámetros en las ecuaciones, se pretende que los estudiantes logren identificar el tipo de solución. Es lo que nos recomienda Vega. Figueroa afirma que algunos de los conocimientos que el estudiante debería ya tener antes de trabajar la resolución de ecuaciones
es el planteamiento algebraico de transicionar de un enunciado verbal a una ecuación lineal, y también el de una ecuación lineal plantear un problema. Los estudiantes pues ya deberían saber resolver ecuaciones de primer grado, ya deberían ubicar puntos en el plano cartesiano y podrían ya resolver problemas que involucren ecuaciones lineales, ya saber graficar rectas, reconocer la ecuación de una recta a partir de su gráfica, determinar el punto de intersección de dos rectas no paralelas, es ubicar las rectas secantes, y determinar la ecuación de recta a partir de dos puntos dados. Y se reconoce que todos estos deberían ser conocimientos previos, y en esta secuencia se plantea repasar estos conocimientos para que el estudiante favorezca la comprensión del estudiante acerca de los sistemas de ecuaciones lineales. En la secuencia didáctica se incluyen 5 tareas en las cuales se consideran actividades de tratamiento, conversión y coordinación entre registros de representación de las ecuaciones, de los sistemas de ecuaciones lineales. Además, también se considera la teoría de situaciones didácticas para que transite de las fases de acción, validación, formulación, validación e institucionalización. La idea es que el docente no sea el que diga si está correcto o no lo que van trabajando los estudiantes, sino que el medio sea el que proporcione esta validación. En la primera actividad trabajamos con la ecuación lineal en el registro algebraico. Se realizan dos actividades principales. La primera tiene que ver con un juego de adivinanza. Cada estudiante elige un número y aplica mentalmente las operaciones que el profesor le indica y dice el resultado. Entonces el alumno tiene que descubrir qué número pensó el compañero y pues gana quien lo descubre. ¿Qué se espera? Pues que el alumno formule una ecuación lineal que modele las operaciones que el profesor les comentó, y utilice esta ecuación para predecir el número que pensó su compañero. Se activan conocimientos como asignación de variable, planteamiento de una ecuación, la verificación de la solución. La siguiente actividad es trabajar con un applet de GeoGebra de simulador de balanza de ecuaciones lineales. El alumno entonces visualiza la ecuación lineal ya como una igualdad algebraica y no solo como una operación a resolver o descubrir la incógnita. Entonces, al ir transformando las ecuaciones, va trabajando en los dos miembros de la ecuación. Se da este conocimiento activado de igualdad o equivalencia y se utilizan las propiedades de la igualdad, además de cómo ir realizando la operación inversa y cuál es la estructura de una ecuación lineal. En la siguiente tarea trabajaremos con la gráfica de una ecuación lineal. Tenemos planeadas 5 actividades. En esta diapositiva hablemos de las dos primeras. La primera actividad de esta sesión tiene que ver con un juego a nivel de grupo, que será el Batalla Naval en un applet de GeoGebra también. Aquí los estudiantes pues se espera que practiquen la localización de puntos en el plano cartesiano como pares ordenados, ¿no? Y es una actividad muy divertida. Ellos tienen que destruir los barcos que pongamos, y entonces se pretende que sea una actividad divertida también para los estudiantes el uso de las coordenadas cartesianas. La siguiente actividad tiene que ver con explorar en GeoGebra la construcción de gráficas. Se pretende que los estudiantes comprendan la recta como un conjunto infinito de puntos. Sin embargo, que podemos trazarlos únicamente con dos puntos. Estos puntos están alineados y mantienen una misma dirección. Bueno, continuamos con la segunda tarea de gráfica de una ecuación lineal. Las siguientes dos actividades son applets de GeoGebra. Uno va a permitir modificar la pendiente, que el alumno explore y trabaja con el applet para detectar o para distinguir cómo afecta la pendiente la dirección de la recta, cómo al variar el grado de inclinación, que estamos variando la pendiente, reducirla o hacerla más pronunciada, pues la ecuación de la recta también cambia, específicamente el coeficiente de x. O sea, correspondencia entre la pendiente y el coeficiente de x es parte de los conocimientos que queremos que se activen. Y además el siguiente applet será uno que permita explorar y hacer modificaciones en la ordenada al origen,
que esta ordenada determina la ubicación de la recta sin modificar su inclinación y su dirección. Corresponde al punto de intersección de la recta con el eje vertical y el término independiente de la ecuación, ¿no? Y pues el conocimiento activado sería la noción de ordenado al origen como intersección y como término independiente en la ecuación. Bueno, como última actividad de la tarea de gráfica de una ecuación lineal, se realizará un experimento por equipos para modelar un movimiento rectilíneo uniforme con un carro de juguete. Se va a marcar una distancia con intervalos regulares, se van a hacer repeticiones y los estudiantes espera que registren sus mediciones en una tabla de valores utilizando los pares T y D, que sería el tiempo transcurrido y la distancia recorrida. Con ayuda de estos valores pueden construir la gráfica en GeoGebra, además de, como ya lo vieron en la tarea anterior, pues puedan proponer un modelo lineal, construyen la ecuación de pendiente intersección, ¿no? Además, utilizan este modelo o esta ecuación para predecir el tiempo en el que va a llegar a una nueva marca o la distancia que puede recorrer en cierto tiempo. En la tarea 3 tenemos dos actividades principales. La primera, el estudiante interactúa de manera individual con un tablero de figuras que forma un sistema de ecuaciones. El estudiante entonces identifica que las incógnitas deben tener el mismo valor en todas las ecuaciones, además de comprender que un sistema puede tener más de dos ecuaciones y que una ecuación puede formarse por una o más incógnitas. La siguiente actividad son problemas contextualizados en los que el estudiante va a tener que construir el sistema y resolverlo por alguno de los métodos algebraicos que han visto en este ciclo escolar, que el método de sustitución, de igualación o de reducción. Cada problema deberán resolverlo por dos métodos y después se les pregunta a los estudiantes en la hoja de trabajo cuál es el método que consideraron más conveniente y por qué. Entonces se espera que el estudiante pues identifique qué patrón en las ecuaciones o cómo están organizadas las ecuaciones del sistema que le facilita utilizar uno u otro método, además de repasar o recordar la secuencia general de cada método. Como la cuarta tarea, vamos a trabajar el conjunto solución. Esta tarea consta de 4 actividades principales. La primera es un applet de GeoGebra que permite que el estudiante de manera individual interactúe con las familias de rectas, que explore cuáles son los casos donde las rectas se cortan en un solo punto, cuál es el caso donde no se tocan, no se cortan, o cuál es el caso donde coinciden completamente. La idea es que el estudiante, al variar los parámetros de las ecuaciones, pues distinga entre rectas secantes, paralelas y coincidentes, además de que relacione el punto de intersección como un posible conjunto solución. Pues los conocimientos activados es la noción de rectas paralelas, secantes, coincidentes, la relación entre pendiente y ordenada al origen y la posición de las rectas, la idea implícita de intersección como solución común y la coordinación, prácticamente de la coordinación entre sistema y gráfica. En la segunda actividad de esta tarea de conjunto solución, se entregarán al estudiante 6 gráficas impresas de sistemas de ecuaciones lineales. Para cada gráfica, el estudiante debe analizar la posición relativa de las rectas, determinar el conjunto solución, proponer las ecuaciones de las rectas en forma pendiente intersección que podrían generar esta gráfica. Entonces, se espera que el estudiante sí identifique el tipo de solución del sistema a partir de su gráfica, que la relacione la posición de las rectas, porque si son paralelas, que si son secantes, que si son coincidentes, pues entonces lo relacione con el tipo de solución que tienen y reconozca en cada recta pues la pendiente y la ordenada al origen para que pueda llevar a cabo la conversión del registro gráfico al algebraico. Como última actividad para esta tarea de conjunto solución, se planea hacer una competencia por equipos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales sin apoyo de GeoGebra. Entonces a cada equipo se le entregan sistemas de ecuaciones lineales con distinta estructura, organizados de diferente manera las ecuaciones, función afín explícita, función afín implícita y con diferente tipo de solución. Y entonces los estudiantes van a tener que analizar la estructura del sistema,
de las ecuaciones, pues elegir un método de resolución, resolverlo, determinar el conjunto solución del sistema y además verificarlo, ¿no? Bueno, la última tarea es una práctica ya enfocada a la coordinación entre registros. Es una actividad de entregar una nota periodística a los estudiantes. Se pretende que trabajen en BINAS. Se llama soluciones en el periódico porque se plantean que se presente una problemática susceptible de modelarse mediante un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, a partir de la información del texto de la noticia, o de la información que da el periódico, el texto debe pues identificar variables, construir un sistema de ecuaciones que modela la situación, decidir qué método de resolución va a utilizar, lo resuelva, verifique la solución, además haga la representación del sistema gráficamente y determine el tipo de solución, el tipo de conjunto solución. Entonces, se espera que el estudiante identifique que las situaciones del entorno pueden modelarse mediante sistemas de ecuaciones lineales, aparte de que coordine y transite entre los registros verbal, algebraico y gráfico. Como estamos utilizando la ingeniería didáctica y la teoría de situaciones didácticas, la evaluación diagnóstica que propusimos pues va a ser la misma evaluación que utilicemos como pretest y como post-test, ¿no? Únicamente vamos a cambiar algunos de los datos para que no sea el mismo problema, las mismas soluciones, pero la estructura de las preguntas es la misma, va a ser la misma. La evaluación diagnóstica diseñada consta de 10 reactivos. En la siguiente diapositiva se presentan los criterios que se utilizaron para evaluar y también la solución experta. Se realizó también una rúbrica o se creó una rúbrica para poder evaluar el grado de comprensión de los estudiantes de acuerdo a cada criterio. Estos son los criterios que se evalúan en esta evaluación diagnóstica que posteriormente será aplicada como evaluación final. Solo se cambiarán algunos datos para que no se obtengan los mismos resultados, pero es la misma pregunta. Y pretenden movilizar los mismos conocimientos, es acerca de la comprensión de conceptos como son lo de ecuación lineal, sistema de ecuaciones y conjunto solución. Que los estudiantes identifiquen la ecuación lineal tanto en registro gráfico como en el registro algebraico, que realicen el tratamiento de una ecuación lineal, es decir, que resuelvan ecuaciones lineales, que planteen una ecuación algebraica, una expresión algebraica de unos enunciados y un sistema de ecuaciones de un problema, que resuelvan algunos problemas utilizando los métodos de reducción, de sustitución o de igualación, que representen gráficamente los sistemas de ecuaciones lineales y también identifiquen el conjunto solución en forma gráfica.